Hemos titulado el mensaje, no sé si allí le encargué a alguien que el título apareciera allí, pero creo que no ha aparecido. Gloria a Dios. Bien, el título del mensaje hoy es: las promesas sin cumplimiento traen consecuencias. Oye, qué tremendo, ¿no? Las promesas sin cumplimiento, o sea, cuando yo prometo algo y no lo cumplo, sea Dios o sea una persona, a un prójimo mío, a una persona que está al lado mío, entonces esto me va a traer consecuencias. Claro, está mal, es un pecado y Dios me perdona si le pido perdón, pero las consecuencias llegan. Amén. Y cuando el pueblo de Dios no sabe esto, entonces muchas veces confunde pruebas, porque Dios prueba nuestra fe. Amén. Confunde prueba con consecuencia. Entonces el cristiano se desubica y el diablo comienza a confundirlo y empieza a decir: ¿por qué me pasa esto? Si yo no soy tan mala gente, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo he sido buena gente, yo le he dado a los pobres, todo esto. Y él se ve desubicado porque no entiende el por qué le está pasando X o Y cosa. Todo en la vida trae una consecuencia, sea bueno o sea malo. Por eso en Gálatas capítulo 5 dice: todo lo que el hombre sembrare, ¿cómo dice? Eso también será. Todo. Por eso a veces tenemos que conocer la palabra de Dios, para que así cuando nos lleguen situaciones podamos discernir si es una consecuencia o es una prueba de Dios. Y por eso es lo que vamos a ver. Entonces, las promesas sin cumplirlas, sin tener cumplimiento, traen consecuencias. Quiere decir que cuando yo prometo algo, ¿debo qué? Cumplirlo. ¿Qué debo hacer, hermanos? Cumplirlo. Amén. En Eclesiastés capítulo 5, hoy usted va a estar atento a su Biblia. Si tiene Biblia, subraye. Si no tiene, saque un esfero, anote la cita para que usted nunca se le olvide esto, porque le va a servir. En estos días dice la palabra: el pueblo se pierde porque le falta el conocimiento de Dios, no por falta de iglesias. Iglesias hay muchas. No por falta de que no haya escuchado del Evangelio de Cristo, sino porque le falta ponerle atención a Dios y poder aprender para conocer. Entonces, cuando tiene conocimiento, no fácilmente se va a descargar del camino del Señor. Bien, dice capítulo 5 de Eclesiastés. ¿Cuánto lo tienen ahí? Capítulo 5, versículo 4. Dice la palabra de Dios así, bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y todos decimos amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga amén. Amén. Gloria a Dios. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es, verso 5, que no prometas y no que prometas y ¿qué? Y no cumplas. Amén. Bien, esta palabra es muy clara, ¿cierto? Dice que cuando prometamos algo a Dios, tenemos que cumplirlo. Amén, hermano. Cuando prometamos algo a alguien, también debemos cumplirlo. Cuando nosotros nos comprometamos en algo, debemos cumplirlo. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, a Dios no le dará. Y segundo, va a traer consecuencias. Siempre el no cumplir algo que sale de nuestra boca trae consecuencias. Y las consecuencias a veces son tristes, son fatales, ¿cierto? Entonces, las promesas y cumplimiento traen
¿Qué traen? Consecuencias. Digan por aquí, a ver, por aquí como que no están en marcha. ¿Qué traen? Las promesas que no cumplimos, ¿qué traen? Consecuencias. Amén. Así que cuando yo hago o prometo algo, es como hacer un pacto. Es como cuando alguien se va a casar. Cuando alguien se casa, cuando una pareja va ante las autoridades y ante Dios, hacen un pacto. ¿Qué hacen, hermano? Un pacto. Y un pacto es un compromiso mutuo, donde el de allá se compromete conmigo y yo me comprometo con esa persona. Es un compromiso, es un pacto, y el pacto produce promesas. Por eso cuando llegan al pacto del matrimonio, entonces dicen, bueno, ustedes van a pactar, fulano de tal, es un pacto inquebrantable. Si se llega a incumplir ese pacto, trae grandes consecuencias. Pero el pacto trae promesas. También entonces luego se dice, bueno, promete usted amar a esta persona hasta cuándo? No es hasta si de pronto resulta, no es hasta si de pronto nos entendemos, no es hasta si de pronto, sino dice hasta que la muerte sea la única que nos separe. Hay un pacto, y como un pacto hay promesas. Los pactos generan promesas y las promesas generan deberes. Les repito, los pactos generan ¿qué? Promesas. O sea que cuando yo hago un pacto, también hago una promesa. Te prometo esto, te prometo aquello, ¿cierto? Hice un pacto delante de Dios, luego hago promesas. Y cuando hago las promesas generan deberes. Quiere decir que cuando yo hice un pacto, hice promesas, entonces ahora vienen sobre mí unos deberes y obligaciones con la persona con la cual hice el pacto. Amén. ¿Estamos entendiendo hasta ahí, hermanos? Amén. Amén. Y los pactos son indisolubles. ¿Cuántos saben? ¿Los pactos son qué? Indisolubles. No se pueden disolver tan fácil. Claro, la sociedad está disolviéndolos, hacen lo que quieran, anulan el pacto cuando quieran, se retiran, dicen no me interesa, yo decir, pero ya no, esto, lo otro, pero hizo un pacto, y cuando se hace un pacto, es un pacto que va sellado, y entonces si se quebranta ese pacto, se puede quebrantar, pero trae consecuencias terribles. Y lo más tremendo es que esas consecuencias muchas veces las llevan los hijos. La siguiente generación, yo no sé si está entendiendo hasta ahí, hermano. O sea que entonces cuando un pacto es violado, trae consecuencias. Aún, voy a decirle, por eso yo dije, si usted vino a que Dios le hable, usted va a estar concentrado en lo que va a aprender, pero fue algo grande que el Señor me habló. Amén. Gloria a Dios. Yo no me paro aquí a decir lo que a mí se me antoja, sino le he dicho, Dios, que sea tu palabra la que va a edificar a tu pueblo. Amén. Pero cuando se viola un pacto, cuando un pacto es quebrantado, trae consecuencias aún a largo alcance. Quiere decir que a veces las consecuencias no las lleva solo el que rompió el pacto, sino lo llevan muchas personas que están alrededor de él. Y casi siempre es la familia la que sufre. Porque las consecuencias, por ejemplo, en Gálatas 3:15, Gálatas está en el Nuevo Testamento, capítulo 3, versículo 15. ¿Están anotando las citas? Que yo no creo que usted tenga una mente muy brillante, que yo me acuerdo de todo, ¿no? Capítulo 3, versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Y lo que dice el Espíritu Santo del apóstol Pablo. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Y es lo que dice la Biblia. Un pacto, hablando de hacer un pacto, de hacer promesas, de hacer todo aquello, dice, un pacto, una vez ratificado, una vez confirmado, una vez firmado, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermanos?
Nadie lo invalida. ¿Y qué más dice? Ni tampoco le añade. El pacto está hecho. Ante Dios el pacto está vigente. Pero si lo llegamos a romper, podemos hacerlo. El problema es que yo tengo que asumir las consecuencias. Pero lo más tremendo, vuelvo y digo, fuera que el que lleva las consecuencias fuera solo el paciente que quebrantó el pacto, sino que todos los que estén alrededor llevan consecuencias. O sea, Dios perdona mi falla de haber quebrantado el pacto. Yo quiero que entienda esto. Dios perdona, pero las consecuencias llegan y hay que afrontarlas. Amén. Entonces, ¿cuántas veces hemos prometido un bajo juramento, haciendo un pacto y hemos fallado en cumplirlo? Y esto trae graves consecuencias a nuestra vida personal. Escuche, trae consecuencias a nuestra vida personal, trae consecuencias a nuestra vida familiar, trae consecuencias a nuestra vida social y aún a nuestra vida espiritual. Y a veces le echamos la culpa al uno, a fulano, a sultano, a aquel, al otro, pero nos damos cuenta que nosotros hemos dejado de pronto alguna semilla allá atrás, no hemos arreglado con Dios y Satanás tiene puerta abierta y comienza a entrar a dañar la familia, a dañar nuestra vida, a dañar nuestra vida social. Nadie nos a veces ni la gente nos quiere arreglar todos esos hijos, pero ¿por qué me va así? ¿Qué pasa? Si yo no he sido mala gente, e incluso cuando puedo voy a la iglesia. Es más, tengo una Biblia en la casa. Es más, el pastor es muy amigo mío. ¿Por qué me va así? Entonces el diablo dice, por eso no vuelva a la iglesia, por eso no lea más la Biblia, vea, no sirve de nada. El diablo empieza a engañarte porque hay una puerta abierta. Aleluya. Entonces, siempre el incumplir un pacto o romper una promesa va a traer consecuencias. Por eso yo quiero mostrarle a usted a través de la Biblia la historia que nos muestra cómo la violación de un pacto trajo tanto dolor, tristeza, confusión, miseria, hambre y aún muerte a toda una familia y a toda una nación. Y está aquí en la Biblia. A todo Israel le trajo desgracia el pecado de un solo hombre. Amén. Segundo libro de Samuel, el capítulo 21. Gloria a Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Antes de entrar aquí en la historia donde usted se va a promover ese tremendo, yo no sabía eso. Ahora entiendo por qué aquello. Si usted hoy está atento, usted va a entender muchas cosas en su propia vida. Y hoy Dios lo va a enviar libre de este lugar. Amén. Pero tienes que estar atento a la voz del Espíritu. Antes yo quiero para entrar en la historia, mire. En Josué, tenga ahí aparte la cita, segundo de Samuel, capítulo 21. Pero allí en el libro de Josué, el capítulo 9, amén, se inicia una situación en la cual trajo consecuencias durante años. Y la nación de Israel y los hermanos de la congregación de Israel les pasaban cosas y decían, pero ¿por qué me pasa esto? Y voy a la iglesia y yo me congrego y yo voy, hablo con Moisés, hablo con Aarón, con los líderes de la congregación de Israel, pero no sé por qué me pasan estas cosas. Y miren, en el capítulo Josué capítulo 9 verso 1 al 22 hay un título que dice astucia de quién. A ver, los que están leyendo, por favor me ayudan. ¿Cómo dice el título? ¿Astucia de qué?
de los Gabaonitas de Gabaón. Era una nación, era un pueblo. Mira lo que pasó. Dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán y así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande delante del Líbano, los heteos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y todos los feos, ¿no? Se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jaén, usaron de astucia. ¿Usaron de qué? Mire dónde comenzó el problema que le voy a señalar en esta historia. Pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus armas y cueros viejos de vino, rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies con vestidos viejos sobre sí. Todo el pan que traían para el camino era seco y ¿qué? Y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, hacer pues ahora alianza con nosotros. Usted sabe que Dios le había prohibido a Josué y al pueblo de Dios hacer alianza con naciones paganas, con naciones que practicaban todas las cosas que estaban en contra de la voluntad de Dios. Pero ahora ellos vienen y piden a Josué que los deje estar junto a ellos. Mire, le voy a un buen paralelo para que vayamos rápido. Verso 7. Y los de Israel respondieron a los hebreos: quizá habitáis en medio de vosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con ustedes? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde vienen ustedes? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y a Sejón, rey de Esbón, a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino y vayan al encuentro de ellos y díganles: nosotros somos vuestros siervos, hacer ahora alianza con nosotros. Y este es nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y el aquí ahora ya está seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, en los aquí ya rotos, también nuestros vestidos, nuestros zapatos están ya viejos, a causa de muy largo camino. Y los hombres de Israel tomaron de la provisión de ellos. ¿Y qué hicieron? No consultaron a Jehová. Primer error para abrir puerta de maldición en una familia. Dice la palabra: Dios había prohibido totalmente al pueblo de Israel que no podía hacer alianza con esas naciones. Pero ahora los Gabaonitas, cuando ven que Josué, yo creo que esté concentrado en la historia, está derrotando a todos los enemigos, ningún rey le podía hacer frente. Dios le había dicho a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Los Gabaonitas dijeron: no, si dejamos que estos terribles nos lleguen, nos matan a nosotros también. Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a hacer alianza con ellos, los vamos a engañar, vamos a ir, les vamos a decir que nosotros, mire cómo estamos, los zapatos están viejos, los vestidos viejos, el pan que ya traemos es viejo, nosotros no le hacemos daño a nadie, nada, no hacemos daño, déjenos hacer alianza, déjenos estar al lado de ustedes, no nos vayan a matar, más bien déjenos al lado de ustedes. Una propuesta que parece legal, pero de pronto dice la palabra, y los israelitas y Josué no consultaron a Dios, y miren lo que hicieron. Versículo 15. Y Josué hizo entonces paz con ellos y celebró con ellos alianza, haciéndole la vida, concediéndole la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación, de todo el liderazgo de Israel.
Pasado 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot, Kiriat, Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado. ¿Qué habían hecho? Les habían jurado, digan conmigo, les habían jurado. Mire, por Jehová Dios de Israel y toda la congregación, por Jehová Dios de Israel y toda la congregación murmuraban contra los príncipes. Empezó a generar murmuración entre el mismo pueblo de Israel. Dijeron, ¿cómo puede ser que Josué, nuestro pastor, nuestros líderes, aceptaron los que Dios dijo que no podíamos hacer alianza con ellos? Hubo murmuración. Verso 19. Mas los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos: les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa de ¿qué? Del juramento que hemos hecho. Miren lo que es un pacto, un juramento. O sea que un pacto se hace bajo juramento. Si es en un matrimonio y se promete delante de Dios esto y esto, eso se llama ¿qué? Un juramento. Uno queda librado del juramento. Verso 21. Dijeron pues de ellos los príncipes, los príncipes, déjalos vivir. Y fueron constituidos leñadores, aguadores para toda la congregación, concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándolo Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos muy lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Bueno, le parafraseo, usted sigue leyendo la historia. Ellos hicieron pacto. Ellos se dejaron engañar. ¿Por qué se dejaron engañar de los gabaonitas? ¿Por qué se dejaron engañar? Porque no consultaron a Dios. Eso. ¿Por qué, hermana? Dígalo de nuevo. Porque no consultaron a Dios. Porque no consultaron a Dios. Si hubieran consultado a Dios, se había revelado. Sí, Señor. Que Eso es. ¿Cuántas veces nosotros hacemos juramentos, hacemos pactos sin consultarle a Dios? Porque el diablo ha querido que la humanidad crea que Dios es una religión. Pero que si el Dios no es una religión, el Señor no es una religión, el Señor es el Señor de señores, el Rey de los reyes, el Señor, el de todo el universo. Nunca hagas un pacto ni un compromiso ni empeñes tu palabra si no has consultado a Dios, porque puedes meterte en una situación difícil. Eso hicieron ellos. No consultaron a Dios. Cuando Josué se da cuenta, dice: la embarramos. Los llama y les dice: oye, ¿por qué nos engañaron? Ustedes nos engañaron. Era mentira todo lo que es, hermano. ¿Qué pasó? Dice la palabra de Dios. Josué tuvo que aceptarlo y dijo: no puedo romper. Ya Josué no podía romper el juramento, porque era un pacto indisoluble. Los pactos no se pueden diluir, y si se pueden, traen consecuencias. O sea que allí Josué dijo: nos toca, pero ahora les digo: ¿saben qué? Ahora ustedes, por cuanto entonces, de ahora en adelante ustedes serán nuestros siervos. Fue la única salida que dio Josué. Dijo: serán nuestros siervos, ustedes nos servirán, serán nuestros esclavos. Pero hubo un juramento y hubo una consecuencia, hubo desobediencia a Jehová, y fue el principio, hermano, de una catástrofe en Israel durante años. ¿Por qué? Por no consultar a Jehová. Consulta a Dios, hermano. Busca a Dios antes de tomar una decisión fuerte. Amén, hermano. Antes de hacer un pacto, antes de comprometerte delante de Dios, antes de comprometerte delante de una sociedad, antes de comprometerte meterte en un compromiso donde tengas que hacer juramento. Cuando yo me casé, en el juzgado me dijeron: bajo juramento, señor Jorge
usted, delante de Dios y las autoridades, usted se compromete con esta persona, con esta mujer, todos los días de tu vida. ¿Y sabes lo que dije yo? ¿Qué dije? Sí, me comprometo. Juramento. Luego en la iglesia me lo repitieron. Promesa. Promete delante de Dios, delante de estos testigos, amar a esta mujer en momentos de tristeza, en momentos de dolor, en momentos de dificultades, en momentos de pruebas, en hambre, en abundancia, en escasez, en enfermedad. ¿Sabe lo que hice delante de Dios? Levanté mi mano y dije: sí, prometo. Gloria a Dios. Pacto indisoluble. Violemos ese pacto y verán las consecuencias que llegan. ¿Cuántos hogares, matrimonios en estos días están sufriendo? Y no solo las personas, sino los hijos están sufriendo lo indecible por haber quebrantado un pacto. Por eso, cuando te acerques a un altar para hacer un compromiso, piénsalo antes y consulta a Dios. Después no, porque hoy en día la gente dice: bueno, sí, hagamos un pacto y si funciona bien, si no, pues cada uno para su casa. No, señor, trae consecuencias. Usted lo puede hacer, pero las consecuencias son terribles, hermano. Se sufre, hay gente sufriendo toda una vida. ¿Dios perdona? Sí. Si no, no estaríamos aquí, ¿sí o no? Gloria a Dios, porque su amor y misericordia nos perdona, pero las consecuencias quedan. Soldado advertido, No more guerra. y eso pasó en Israel. La orden divina era que ellos no podían hacer alianza con los de las demás naciones, porque las demás naciones odiaban a Dios. El único pueblo amado era Israel. Amén. Y allí nació un gran problema de maldición sobre Israel. Josué hizo pacto con los impíos. ¿Sabe, hermano? Yo no sé por qué hablo de matrimonio hoy si no es esto. ¿Hay solteros aquí? Los solteros, levanten la mano. Ven. Antes de hacer un pacto, consúltele a Dios. Ellos hicieron pacto. La Biblia dice incluso que cuando un cristiano se va a casar, dice, ¿cómo dice la palabra? No se una en yugo desigual. El yugo, si usted conoce en el campo, ¿cuántos conocen el campo? Amén. El yugo es Conocemos el yugo. el yugo, ¿cierto, hermano? ¿Cómo ¿Cómo es el yugo? El arado. Es como un asunto que le ponen a los bueyes aquí En la nuca. y se lo ponen al otro también en la nuca. Sí. Bien. Y ambos deben hablar ¿hacia dónde? Hacia el mismo lado. Si quieren un surco recto. El hablador dice eso, ¿no? Y cuando uno se casa, le colocan el yugo. El Señor dice: no se unan en yugo desigual con incrédulos. Con una persona, como usted va y se casa con uno que dice: yo la verdad, yo no creo en Dios, y creo a mi manera. Dice: no, yo sí amo a Dios con todo mi corazón. Usted se va a casar en un yugo ¿qué? Desigual. Y va a tener problemas, va a tener consecuencias. Amén. No, y a la Biblia lo dice así: no se unan. ¿Por qué? Porque va a haber problemas. Lo que Dios quiere evitar los problemas no es que Dios prohíba. No dicen: es que Dios lo prohíbe todo. No, es que Dios quiere verte feliz a ti. Aleluya. Dios quiere ver que usted crezca, que usted, hermano, sea una persona. Si usted forma una familia, un hogar, propóngase a formar una familia, un hogar que marque la diferencia. Amén. Y Josué hizo entonces pacto con impíos. Mire lo delicado que es esto. Con gente que no amaba a Dios, que no
impactó y prometió que no los eliminaría. Él hizo un pacto, dijo, no los mataremos. Ya nos engañaron, ya hicimos pacto, no podemos dar paso atrás. Así que de tal manera, entonces, ese pacto es indisoluble. Ellos mismos empezaron a vivir con los gabaonitas, Dios habiendo dicho que no lo deberían hacer. Dios dejó, pero las consecuencias vinieron con el tiempo. Ya se les voy a mostrar qué pasó en Israel. Entonces, un pacto fundamentado en desobediencia a Dios y engaño. ¿En qué había sido fundamentado ese pacto? Primero, en desobediencia a Dios, porque dice, no consultaron a Jehová. Y segundo, bajo engaño, porque los gabaonitas engañaron a Josué, lo engañaron. Por eso Josué le dice, ¿por qué nos engañaron? Ya hice pacto, no puedo hacer nada, no puedo decir no, nada. Ya había un pacto, él ya tenía que respetar en la vida a sus enemigos y en la misma casa. Porque habían hecho ¿qué? Un pacto. Ese pacto estaba fundamentado ahora en desobediencia a Dios y engaño, pero era un pacto. Todos los pactos hay que cumplirlo. Por eso empezamos en la palabra donde dice, si prometes algo, no tardes en cumplirlo, porque es mejor que no prometas nada y cumplas. Ahora, si hablamos del pacto con Dios, ¿cuántos saben? ¿Cuántos tienen pacto con Dios? Amén. Amén. El día que usted recibió a Jesús, si lo hizo de corazón, entonces usted hizo un pacto con Dios. Y el Señor dijo, yo me comprometo contigo. Te voy a bendecir, voy a estar contigo donde quiera que vayas. Amén. Amén. Te irá bien, tendrás pruebas, pero yo siempre te levantaré, te llevaré de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Es mi promesa, la gloria del Señor. Nosotros de nuestra parte le decimos, Señor, yo te seguiré, te voy a seguir, Señor. Gracias por haberme salvado, Señor. No lo había entendido, pero ahora te voy a seguir, Señor. Sé que es difícil el camino, es angosto, Señor, pero te voy a seguir. Ninguno que se entrega a Jesús se compromete a decir, voy a ver si según como me vaya, sino que si lo hizo de corazón dice, voy a seguir a Jesús hasta el día en que Él me llame en su presencia. Y es un pacto indisoluble. Por eso el que quebrante ese pacto no le va muy bien. Yo he conocido cristianos que han dicho, sí, yo fui cristiano, yo fui a la iglesia, yo conocí la Biblia, yo hasta prediqué y dije, y ahora digo, no, ahora no estoy en el pacto. Sí, mijito, venga, ¿cómo le está yendo a usted? Terrible. Nunca hagas pacto sin consultar a Jehová. Amén. ¿Está entendiendo, hermano? Y esa situación trajo consecuencias terribles durante años y generaciones, hasta que un día salió a la luz después de 400 años. ¿Miren cuántos años? Y sufrían derrotas y cosas y esto y lo otro, hasta que por fin, porque Dios dice que todo lo que se hace en ocultos un día saldrá a la luz. No hay nada oculto sobre la tierra que no haya de salir a la luz. Amén. Entonces, ahora es cuando quiero que, ahora sí, en el segundo libro de Samuel, mire dónde aparecieron las consecuencias, mire dónde aparecieron. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21, que está concentrado en la enseñanza, está anotando y usted lo va a estudiar más en casa y se va a dar cuenta. Y Dios le va a revelar muchas cosas, el por qué están pasando cosas en tu familia y en tu casa. Mire lo que dice. Ya después murió Josué. Pasaron años. Josué murió. Y luego después hubo un rey. Israel pidió un rey. ¿Cuál fue el primer rey de Israel? ¿Quién? Saúl. Eso fue mucho después, años. Y luego murió Saúl. ¿Y quién fue el rey? David. Ahora, cuando hay un siervo de Dios en el reino, ungido por el Señor, aparecen las llaves.
de este problemita que se ganó años atrás, que empezó en la vida de Josué. ¿Me está entendiendo hasta ahí, hermano? ¿Vamos conectados ahí? Ok. Dice, hubo hambre en los días de David, ¿por cuántos años? 3 años. Por 3 años consecutivos, hambre. Y David, ¿qué fue lo que hizo? Consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a quién. ¿A quién había mandado? O sea que Saúl violó el pacto que había hecho Josué años atrás con los gabaonitas. ¿Ahora entienden? Vino consecuencia. Ahora aparecen las llaves de la consecuencia. Dice que durante 3 años hubo ¿qué? Hambre en la nación de Israel. La gente un mes no tenía para comer, el próximo mes tampoco, 4 meses tampoco, 5 meses, y empezó a empobrecer Israel. Caía más hambre y miseria. Empezó a no llover. Los campos se secaron, todo comenzó a lucir totalmente en miseria, en ruina, en desastre. Pero el líder de Israel era un hombre de Dios que era, ¿quién era? David. Y David comenzó a ver esto, dijo, no puede ser que el primer año mal, en hambre, miseria, en ruina, segundo año peor, el tercer año peor. Y David dijo, no más, tengo que ir a Jehová. Y dice la palabra de Dios que fue David y consultó a Jehová, ¿sí o no? Ahí dice sí o no, hermano. Amén. Dice, y consultó David a Jehová, y vino la revelación de Dios. Y Dios le revela a David. ¿Y qué le dice? Es por causa de Saúl. Esto está sucediendo en Israel, pero hay una causa. Toda violación de un pacto trae causas, trae consecuencias. Había una causa. ¿Cuál es la causa? Yo le pregunto y Dios le dice claro, mire, es por la casa de Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hizo ese terrible? Dice, porque aquella casa de sangre, dice, y por cuanto ¿qué había hecho? Mató a los gabaonitas, los cuales tenían promesa de juramento ante Dios, ante el pueblo de Israel, y tenían juramento de que los israelitas no los tocarían ni los matarían. Era un pacto indisoluble. Entonces, 3 años de hambre. David dice, hizo lo correcto. ¿Qué hizo? Consultó a Jehová. Si hay alguna situación en su casa, en su familia, que usted dice repetitiva, consecutiva, como dice aquí, y debe, y no sé, pero no sé, pero no levantamos algo, le voy a decir, haga lo que hizo David. ¿Qué hizo David? Consultó a Jehová. Aún en mi vida, en estos días, en mis noches, no llamo insomnio, yo pienso que es que Dios me llama a meditar en lo que estoy haciendo, en lo que me está pasando. Me decía, Señor, yo quiero saber esto y esto. Y parece que Dios comenzó a aclararme cosas. El por qué esto, el por qué aquello, el por qué esto. Porque hay que consultar a Dios para que Dios traiga revelación de qué es lo que está pasando. David dijo, no, esto que está pasando no es normal. Dios prometió bendición. Dios dijo que estaría con nosotros. Dios dijo que nos pondría por cabeza y no por cola, Señor. Y esta miseria, esta hambre, toda esta escasez, toda esta ruina, toda esta enfermedad que está viniendo sobre el pueblo no es normal. Así que Dios, yo necesito una respuesta. Dice que el Señor le dijo claramente, es por una causa. Saúl rompió el pacto que habían hecho con los gabaonitas y los ha matado. Había habido muerte en la casa de Saúl. Consultó a Jehová y vino la revelación de la raíz del problema, la violación. ¿Cuál era la raíz del problema? La violación de un pacto que Josué había hecho con los gabaonitas años atrás. ¿Estáis entendiendo, hermano? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y David consultó a Dios para
contarle la solución, el problema, hermanos, la situación. Mire, hermano, cuando uno mira y dice, Dios mío, ¿cómo cometemos errores? Realmente, por eso alguien dijo, yo quiero ser como David. El Señor le dijo, ¿cómo quieres ser? Digo, yo como David, pero David cometió este error. Señor, entonces quiero ser como Abraham, pero Abraham también esto. Señor, entonces yo quiero ser como Sansón, que venció y batalló. Digo, sí, pero mira Sansón, y todos, no hay uno, solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Solamente el Señor. Por eso es que usted y yo tenemos que poner la mirada en Él. Amén. Solamente en Él, hermanos. Miren lo que hizo David. David consultó a Dios y le contó la situación. Buen punto, ¿cierto? Amén. Claro que sí. Dice, consultó a Jehová. Eso es lo que debemos hacer. Si hay una situación rara, hay que ¿qué? Consultarle a Dios. Y de oración, Padre, va pasando esto. Señor, ¿qué pasa aquí? Señor, y Dios va a revelar porque el Espíritu Santo está ahí. Amén. Pero hay algo que la Biblia dice, no consultó para que Dios le diera la solución. Una cosa es que yo le conté, Señor, tengo este problema, tengo esto, y apenas el Señor me dice, yo me voy y hago como a mí se me antoja y lo soluciono a mi manera. Dios me deja. David, el error fue que él consultó a Dios el problema, pero no consultó, Señor, cuál es la solución. Y usted va a ver la solución que él tomó en esto. Miren lo que dice la palabra. Ahora, ¿cuántos se parecen a David en esto? ¿Cuántos nos parecemos a David? ¿Ninguno? Oye, yo sí. Yo a veces no hago sino, Señor, mire, me pasa esto, Señor, y mire el problema, y mire Dios cómo me va a ayudar, y mire esto, lo otro, y esto. Pero no le digo, Señor, muéstrame la solución. Lo que tú me digas, eso haré. Sino que solo le muestro la situación, el problema, le pido, le clamo por la situación, pero no le digo, Señor, ahora dame la solución. Y aquí David hizo algo que no se debería haber hecho. Mire, voy a decir las consecuencias que trajo. Dice la palabra. Dice en verso 1, en verso 2, entonces el rey llamó. Cuando el Señor le dice, mire, esto es por causa de esto, hubo un problema, hay una situación allí. Entonces el rey llamó, o sea, David, a los gabaonitas y les habló. Y los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino el resto de los amorreos a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. ¿Sí ven? Habían hecho juramento ahí atrás, en el suelo. Dice, pero Saúl había procurado matarnos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Ahora, en el verso 2 comienza diciendo, entonces el rey llamó ¿a quién? A los gabaonitas y les habló. Verso 3, dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros y qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? ¿A quién le consultó la solución David? A los gabaonitas. ¿Y el que quieren que hagan? Lo que ustedes digan, yo lo voy a hacer. Error. ¿Sí o no? Se entregó, se puso en la boca del león. Y los gabaonitas, como estaban llenos de ira y de venganza, nos mataron a nuestra gente. Entonces, hermano, nos tomó el diablo y dijo, pues mire lo que pidieron. Mire, vamos a seguir aquí. No tenemos nosotros. Digo, en verso 4, o sea, David le pregunta, ¿qué quiere que haga? Yo voy a hacer lo que ustedes digan. En vez de haber ido a consultar a Jehová, Señor, ¿qué es lo que debo hacer para solucionar esta situación? Entonces le consultó a ellos, miren lo que ellos decidieron. Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella como sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, ¿qué? Miren el error.
usted diga? A un hombre que odiaba a Dios, a una nación que odiaba a Dios, y dijo, lo que usted quiere, ahí fue una falla. Y mire el otro error que siguió. Por eso, cuando un juramento es quebrantado, eso trae un montón de cosas. Mire, versículo 5. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó, o sea, estaban airados contra Saúl, y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová. Y el rey dijo: yo se los daré. Terrible. Todo trajo destrucción, muerte. Comenzó a entrar allí maldición terrible. Saúl había violado un pacto. Saúl ya había muerto. Aquí David era el rey, estaba vivo. Saúl ya estaba muerto. Pero ¿cómo consecuencias se empiezan a aparecer aquí después de muerto? Ahora, David estaba sufriendo algo tremendo, una consecuencia de una violación de ¿qué? De un pacto, de una promesa que se había hecho a una nación. Y ahora vienen las consecuencias. Estaba sufriendo no una prueba, sino una consecuencia. ¿Qué estaba sufriendo el pueblo de Israel en este momento? Una consecuencia, no era una prueba. No es lo mismo una prueba a una consecuencia. Yo dije que hoy íbamos a aprender eso. Una cosa es una consecuencia y otra cosa es una prueba. Y cuando nosotros no sabemos discernir eso, entonces cuando estamos sufriendo una consecuencia, dicen: qué prueba tan terrible. Y toda la vida en prueba. No. La prueba, escúcheme bien, la prueba es corta y es para edificación. Cuando Dios trae, hay una prueba en mi vida, es leve, es corta y es para qué, hermanos? Para edificación. La consecuencia es larga y desgastante y opresora y es para destrucción. ¿Sí me está entendiendo, hermano? La prueba es para edificación. Dios prueba mi fe. Yo paso momentos difíciles y digo: es una prueba que estoy pasando, pero las pruebas Dios las permite para nosotros, para bien. Por eso dice la Biblia, dice: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Es una prueba. Dios está probando mi fe, Dios está probando mi vida, Dios está probando mi vida. Aleluya. Porque Dios quiere llevarme a un crecimiento. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Pero cuando es una consecuencia, es consecutiva. Y dele, usted lucha, usted pelea, usted dice: ¿por qué? Y el diablo viene y lo confunde. Y dice: sí. Y mira, y eso que le sirves a Dios, y eso que vas a culto, y eso que estás allá, te la pasas allá, mire cómo te va. Y usted ve, y la cosa sigue. Hay un pecado, hay algún asunto, hay un juramento, hay una promesa, hay algo que está trayendo consecuencias, está cayendo a tu casa. Revisa tu casa, revisa. Debes revisar, porque quiero decirte que el Señor vino para hacernos libres de toda situación adversa. Pero el enemigo es muy astuto para trabajar en la oscuridad y a veces no nos damos cuenta. Pero Dios quiere que nosotros veamos la verdad y, como dice la palabra, conozca la verdad. Y cuando conozco cuál es la verdad de la consecuencia que estoy viviendo, entonces Dios me puede hacer libre. ¿Cuántos quieren ser libres en el nombre de Jesús en esta mañana? Por eso, hermanos, la prueba, la consecuencia, cuando usted identifica la consecuencia, cuando usted la identifica, la podemos remediar. ¿Cómo la podemos remediar? Con el poder de Jesús. Amén. Con el poder de su amor. Amén. Por su gracia, por su amor. La maldición, el haber roto un pacto, el tener algo, haber hecho algo que nos está trayendo consecuencias consecutivas, lo podemos hoy a través de la sangre preciosa de Jesús. No hay otra manera, porque solamente Él te puede hacer libre de toda maldición, de toda situación que haya pasado allí. Dios te puede dar la completa libertad.
es el Señor. Tenemos que entenderlo. Aleluya. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17. Aleluya. Segunda de Corintios 4:17. ¿Qué nos dice allí? Pero esta leve tribulación, ¿cómo es la tribulación? Leve. Una prueba venida por Dios es leve. ¿Qué más es? Momentánea. ¿Cómo dice? Porque esta leve tribulación momentánea es leve y momentánea. ¿Qué produce la tribulación o la prueba momentánea? Produce en nosotros ¿qué? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Eso es una prueba. Así que con las pruebas, ¿usted qué tiene que hacer? Alabar a Dios. Pues el Señor me está probando por algo. Algo me va a entregar más grande. Aleluya. Algo que tiene más peso de gloria, peso de victoria. Entonces te dice, gracias Señor, no importa, está fuerte, hay fuego Señor, está difícil, pero contigo yo puedo pasarlo, porque tú traes Señor más grande bendición sobre mi vida, porque si yo te amo, dice la palabra, que si yo te amo, todas las cosas me ayudan a bien. Eso es una prueba. Pero cuando es una consecuencia, es algo consecutivo. Yo conozco a cristianos que dicen, hermano, años llevando esta cruz, años aguantando esto, hermano, años, hermano, y he consultado, sí, hermano, oro y oro y oro, ya definitivamente, mejor dicho, de eso así. Consecuencia de algo. ¿Qué hay que hacer? Consultar a Jehová. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Consultar al Señor. Las pruebas son inevitables. Una prueba es inevitable y son para bien, pero las consecuencias sí las podemos evitar. Se lo repito. Las pruebas usted no las puede evitar, porque es necesario que seamos probados para entrar en el reino de los cielos. Pero las consecuencias sí las puede evitar. ¿Por cómo las puede evitar? Obedeciendo a Dios. No olvidándose que cuando hagas un pacto, antes consultes a Dios, para que después no vayas a venir ¿qué? Consecuencias. Amén, hermanos, ¿están entendiendo? Por eso en el verso 3 dice la palabra, allá donde estábamos en el primer libro de Samuel, el verso 3 dice que David consultó ¿a quién? A los impíos, o sea, la solución, y no la consultó a Jehová, consultó el problema, pero la solución no. Pues les digo la verdad, digo, yo voy a hacer lo que ustedes digan. En otra palabra dijo, me someto a ustedes. Qué error tremendo. No le consultó a Dios. Y entonces estos gabaonitas dieron la solución. ¿Cuál fue la solución que dieron? Una solución macabra. Dijeron, denos 7 de los hijos de Saúl, de la casa de él, y los vamos a ahorcar en público, los vamos a llevar a la colina y los ahorcaremos. ¿Y qué dijo David? Dijo, así se hará. Qué tremendo. Entregó parte de su gente. Digo, sí, listo, ya, sellado. Ellos pidieron ¿cuántos? 7 personas, matar a 7 personas inocentes. 7 personas, 7 hijos que eran 2 eran hijos de Saúl y 5 eran nietos de Saúl. Sus hijos, su descendencia llevó del, como dicen popularmente, llevó del ¿qué? Del bulto. A consecuencias de un error de un papá, hay hijos de gloria. Por eso es que ser padre no es lo que la gente de acá me dice, no, sí, tener chicos, hijos y tal, no, esto es una responsabilidad grande de Dios. ¿Cuántos saben que Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos?
Amén. Así es. Sí, Señor. Dios un día va a mostrar, quiera usted o no quiera. ¿Sabes? Ven, yo te di tantos hijos. Esa era la herencia que te di. ¿Cómo los formaste? ¿Cómo los educaste? ¿Cómo los llevaste? ¿Cómo viste por ellos? ¿Cómo les marcaste el paso para que fueran hombres de bien? Dios nos va a pedir cuentas. Así que la solución, 7 personas inocentes. Los hijos deberían pagar por el error del papá, que era Saúl. Saúl había matado a los gabonitas. Ahora, hay pecados que traen consecuencias terribles sobre los hijos, y a menos que se tome la solución correcta dirigida por Dios, que es la sangre de Cristo, las consecuencias llegarán aún sobre nuestra descendencia. Esto es delicado, yo lo estoy mostrando por la Biblia. En Gálatas 3:13 dice lo siguiente. ¿Qué dice Gálatas 3:13? Hay que mostrarlo por la Biblia. Nunca podemos decir nada sin la palabra de Dios. Gálatas 3:13. ¿Quién lo tiene? ¿Nadie? Entonces yo adelanto para ganar tiempo, que vamos terminando. 3:13, mire lo que dice. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición ¿de qué? De la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea que Cristo es la solución de cortar toda maldición, de cortar toda situación, todo, a través de la sangre de Cristo, a través de su amor. Por eso sin Cristo usted y yo nada. Jesús mismo dijo, sin mí nada podéis hacer. Son Cristo. Es la solución. Amén, hermano. El nuevo pacto. Por eso ahora hay un pacto, ¿saben? ¿Saben ustedes que hay 2 pactos? El antiguo pacto y el nuevo pacto. Hoy estamos bajo, gracias a Dios, estamos bajo un nuevo pacto. O sea que hoy, David no conoció a Cristo. Hoy, cuando ya el Señor vino y derramó su sangre, hizo un nuevo pacto con nosotros, que con el solo hecho de consultarle y decirle: Señor, mira, perdóname esto, Señor. Si esto va a afectar mi descendencia, por favor, Señor, corta toda maldición. Me acojo, Señor de gloria, al pacto, nuevo pacto de la sangre de Cristo. Y entonces el nuevo pacto te cubre ahora, hermano, y Dios puede cortar toda consecuencia que el enemigo tenga hoy todavía sobre tu casa, sobre tu familia y sobre tus hijos. ¿Cuántos quieren ver su familia y sus hijos bendecidos? Y vas a cortar con eso. No puedes seguir admitiendo dentro de tu casa cosas que están dañando tu vida, porque van a dañar a tus nietos también. Porque hay padres que a un Dios ya les reveló qué es lo que está pasando y de dónde viene, de allá atrás. Y usted sigue dejando, dejar así cada uno. No, a la final los hijos, no, hermano. Hay que cortar eso. Amén. O su casa será derribada. Amén. Y un día, tal vez culpes a Dios, Dios no tiene la culpa. Dios nos habla por su palabra. Amén, hermano. Estamos bajo el nuevo pacto. ¿Cuántos hoy van a decirle: Señor, vamos a cortar toda situación? Y si hay algo que tenemos que mostrarle, decirle: Señor, perdóname, Padre, yo no había visto esto, estoy trayendo consecuencias sobre mi casa. Cortamos en el nombre de Jesús, para que nuestra casa sea bendita, para que nuestra descendencia sea poderosa. Por eso esta historia nos enseña que debemos, como padres, tener cuidado con lo que hacemos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Ay, hermano, pero es que yo lo que hago no lo saben mis hijos, no lo sabe nadie. Sí, pero Dios sí lo sabe. Amén. Y si usted es cristiano, usted hizo un pacto con Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ese pacto es indisoluble. Dios te sigue guardando.
Alguien me dijo hace algunos años, me dijo, mire, yo he hecho un poco de cosas, hermano, pero a mí me va bien. Le dije, Dios no es ciego. Y Dios te ama mucho. Y Él no ha violado el pacto. Dígame una cosa, ¿Dios te ha guardado hasta aquí a ti o no? Amén. Amén, amén. Y aunque muchas veces nos hemos portado mal, aleluya, pero Dios no ha violado el pacto. Dios cumple su promesa. Si Dios dijo, yo estaré contigo, Él está contigo. Y voy a decirle, no solo aquí en una iglesia, sino donde quiera que vaya. Jesús dijo, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y si Él lo dijo, hizo pacto con nosotros. ¿Cuántos saben que Jesús está contigo donde quiera que usted vaya? Lo guarda, lo cubre. Pero también, hermano, Él está mirándolo. Cuando vayas a entrar a un lugar donde no debes entrar, recuerda que Jesús está a tu lado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y por lo digo, uy Señor, qué vergüenza, ¿verdad? Pues no, aquí no está ni el pastor, ni la hermana fulana, ni sutana, pero cierto que Jesús me dijo que donde quiera que vaya Él estaría. Uy Señor, no, mejor no me meto por ahí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Porque Dios no quebrantará el pacto que hizo con usted. Si usted lo quebranta, usted va a tener consecuencias. ¿Sí está entendiendo, hermano? Amén. No quebrantes nunca el pacto que has hecho con Dios. Amén, hermanos. Amén. Amén. Por eso la Biblia nos enseña a ser buenos padres, no solo por nosotros, sino por nuestros hijos. No sea egoísta. No se piense, no, que a mí me vaya bien, me vaya bien, y punto, y punto. Y mis hijos, no piensen, tus hijos son inocentes. Si tú los formas en Dios, ellos harán lo mejor. Tal vez cometan errores también, pero ellos tienen que escuchar la palabra también y evitar, para que su generación también sea bendita. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces, por nuestros hijos, piensen en sus nietos. ¿Cuántos piensan en sus nietos? ¿Cuántos buenos abuelos hay aquí? A ver. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo quiero ser un buen abuelo. Que su nieto se pare y diga, mi abuelo es un señor de su puesto. Amén. Eso es lo que Dios quiere que sea. Los bisnietos, ¿cuántos quieren ver sus generaciones benditas? Bisnietos, que te recuerden, digan, oye, mi abuela era una mujer real en su sitio. Mi abuelo era un hombre, mi bisabuelo le dicen terrible. Yo, por ejemplo, recuerdo, yo sí con tristeza lo digo, a mí me cuentan, dicen mi bisabuelo terrible, mi abuelo, lo mismo, y mi padre prácticamente fue lo mismo, pero Dios me encontró a mí, yo no lo encontré, Él me encontró a mí, me recogió y me dijo, voy a cambiar el curso de la generación. Yo quiero decir, a mis hijos les sirven a Dios. Amén. No están aquí hoy, pero le están sirviendo a Dios. Amén. Y ellos llevan escrito aquí, primero Dios, han cometido errores, sí, y tal vez hasta consecuencias, pero ellos aprenden. Pero si vamos siempre a la sangre de Cristo, Él nos levanta y Él nos endereza y Él nos corrige y Él nos lleva al puerto seguro. Amén. Porque es el Señor, aleluya. Porque Él vive para siempre. Amén. En el Salmo 112, yo le estoy dando las citas de que el Señor dijo, háblale al pueblo esto. Salmo 112. Miren lo que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que respeta a Dios, que honra al Señor. No que se tapa con un manto religioso y dice, es que yo soy de tal religión. Sí, pero ¿cómo está tu vida delante del Señor? Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Claro que las mujeres también. Amén. Usted dirá, no, pero ¿por qué dice la mujer? Cuando la Biblia habla del hombre, habla de varón y hembra que Dios los creó. Amén. Dios no es machista, eso es cuento del mundo, ¿qué tal? Que no sé qué cosa que está funcionando. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque la gente no conoce la palabra de Dios. Dice, pero el varón que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Qué le pasará?
el cielo? En la tierra. En la tierra. Dice, la generación de los rectos será bendita. Generaciones, hijos, nietos, bisnietos. ¿Cómo quiere usted que sea su generación? ¿Que sean también otros del montón? De la misma montonera que el diablo está haciendo en el mundo, hermano. Usted dice, a mí me valió la pena conocer al Señor y gracias al Señor, porque ahora voy a levantar mi casa y que pueda decir, como dijo Josué, digo, yo y mi casa serviremos al Señor, punto. Amén. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Bienes y riquezas hay en su casa. Mire, la casa de un hombre que teme a Dios y su justicia permanece para siempre. Porque le resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, porque Dios es clemente y misericordioso, y el hombre de bien tiene misericordia, presta, gobierna sus asuntos. O sea, viene una lista de todo aquel que nace bajo la bendición de una nueva generación. ¿Está entendiendo, hermano? Cuando vivimos para Dios, le servimos, los más beneficiados son nuestros hijos. ¿Sabía usted eso? Cuando usted ama a Dios y le sirve, los más beneficiados son nuestros hijos. Ellos se lo van a agradecer. Oye, papá, ¿cuántos padres hay aquí? Levanten la mano los padres. Okay. Las madres, si Dios nos permite en la eternidad reunirnos, ¿qué va a hacer? Yo estoy seguro que sí. Y los hijos nos abracen, mamá, papá, qué bueno. Aquí esto es maravilloso, eterno, pero en la tierra tú pagaste el precio para que yo esté hoy aquí. Qué bueno será eso, ¿cierto? Pero ahora nuestros hijos allí, o sea que cuando vivimos para Dios, les servimos, los más beneficiados son nuestros hijos, y cuando hacemos lo contrario, también los más afectados serán nuestros hijos. ¿Escuchó eso? Esto como que corta para ambos lados, ¿no? Si yo hago las cosas bien, los más beneficiados van a ser ¿quiénes? Nuestros hijos. Pero si hago las cosas mal, los más afectados van a ser. ¿Por qué vemos tantas juventudes en las calles, hermano? Haciendo mal. Nosotros, claro, los juzgamos, decimos qué corrupción tan terrible, son muchachos con el corazón vacío. Muchachos que no tienen padre, que no tienen madre. Algunos dicen, yo no tuve hogar y por eso odio a esta sociedad y por eso quiero acabar con el que se me presente. O mírenme mal nomás y tal, porque están infiernos. Y nosotros no queremos que nuestros hijos, nuestra descendencia, caiga en esto, hermanos, sino que nuestros hijos sean ¿qué? Benditos en el Señor. Las decisiones de un buen padre es formar una generación buena. Ese es el trabajo más grande que podemos hacer sobre la tierra. Amén. Sus hijos. Ahora acabemos de leer y terminamos, nos paramos para orar. Aquí en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, en el versículo 6 dice: désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová. Y Gabá de Saúl, escogido de Jehová, el rey dijo: yo se los daré. Bueno, allí llegamos. Dice verso 7: y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Ahí había otro juramento que David no lo pudo quebrantar. ¿Por qué? Porque le había jurado a Jonatán, que era como un hermano para él, aunque era hijo de Saúl, le ha prometido que él no tocaría la casa, su vida y su casa no la tocaría durante su reinado. Ahora mire, verso 8: pero tomó el rey los 2 hijos de Rispa. ¿Quién era Rispa? Una concubina de Saúl que había tenido Saúl anteriormente, hija de Ajá, las cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y a Mefiboset, y a 5 hijos de Milcal, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Bislaí, Meolalita, y los entregó en manos de los gabaonitas. Y ellos, ¿qué hicieron?
Los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega y al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, o sea, esto me impactó. Yo comencé a escuchar sobre esta mujer. Yo no había escuchado sobre esta mujer. Una mujer que hizo una cosa tremenda para poder quitar totalmente esa consecuencia. ¿Qué es lo que hizo? Dice, entonces Rispa de Ajá tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco. O sea, llevaron los muchachos. Ahí que se llegaron a la casa de Rispa y dijeron, señora, el rey ha dado una orden que tus 2 hijos son entregados a los gabonitas y deben morir ahorcados solos. ¿Se imagina usted el dolor de esa madre? ¿Cómo se vive? Llegar, ¿cómo que mis hijos, qué hicieron? Por favor, ellos son inocentes, yo no he hecho nada. Sí, pero es una orden del rey. Y se lo llevaron. Los de Milca, que era hija de Saúl, por eso los gabonitas pedían de la casa de Saúl, y eran 5, los 5 también, los únicos 5 nietos que tienen, los llevan de la casa de Saúl. Son 7 que deben estar allá en el monte. Los llevan al monte, están allí en la cumbre. No sé, la mamá lloraba, la señora Rispa lloraba, miraba a sus hijos, decía, ¿por qué si mis hijos son inocentes, ellos por qué tienen que morir hoy? Había una consecuencia de un pecado de otro que había cometido, el papá había cometido ese error. Y dice la palabra de Dios que entonces Rispa murieron, ahorcaron los muchachos, los bajaron, los dejaron en el desierto. La pena era que deberían de quedar allí tendidos porque las fieras del campo y las aves del cielo tenían que devorar sus cuerpos, tenían que borrarlos de la faz de la tierra. Pero Rispa, una mujer que creo tenía el temor de Dios, hizo algo. Mira lo que hizo. Entonces, verso 10, Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de silicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Oye, tremendo. Mira lo que hizo esta mujer. Dice que estando allí, ella dice, mis hijos no deben morir así. ¿Por qué mis hijos? Pero ya no había remedio atrás. Ellos murieron, pero dijo, voy a hacer algo hasta el final. Y dice la Biblia que ella tomó un manto de silicio, ¿no? De luto, lo tomó, dice, y lo extendió sobre una peña. Usted sabe que en la Biblia, cuando se habla de la peña o la roca, ¿a quién se refiere? A Jesús. Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la roca. Cristo es la firmeza. Y esta mujer toma el manto y dice la Biblia que lo tendió allí sobre la peña. En otras palabras, su dolor, su tristeza, su silicio lo puso sobre el mismo Cristo de la gloria. Esto quiere decir que si hay una situación que nos arrincona a nosotros también y que está allí, tenemos que tomar la bendición, la unción, el llamado de Dios que Dios nos ha hecho, y vamos a ponernos sobre la peña que es Cristo, y Cristo hará algo en la situación adversa. Entonces ella, allí, hermanos, sus hijos estaban muertos. Yo en lo que estudié en esto, yo no sé si otro predicador lo da, pero por lo menos yo lo hice. Y yo veo allí en esta mujer como una tipología de Cristo. Porque la palabra dice, en Efesios capítulo 2, uno sabe lo que dice, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos como muertos. ¿En qué? En delitos y pecados. Dice que estábamos como muertos. ¿Cómo estaban estos 2 hijos de esta mujer?
estaban muertos. Pero ahora, en Jesús también, ¿sabe que Cristo significa el ungido? ¿Sí o no? El ungido. Y Jesús, con su manto de unción, aunque estábamos muertos, dice que nos dio vida juntamente con Él. Ahora, Jesús sigue con su manto de unción y de gloria, hermano. Él sigue espantando de nosotros. ¿Sabe lo que hacía esta mujer? Ella dice que con el manto, ¿sabe lo que hacía? Espantaba a los buitres, que los carroñeros que venían a comerse los cuerpos de sus hijos. Y también dice que las fieras del campo, los osos, cuando venía el león, el oso, a devorar sus presas ahí porque eran muertos, porque olía a muerte el lugar. Entonces dice que esta mujer, esta señora llamada Rispa, sacaba su manto y comenzaba a espantar a todos esos animales. Jesús siempre, Él está batiendo su gloria sobre su pueblo. Y los buitres, que son los demonios que quieren devorar nuestras casas, que quieren devorar nuestros hijos, que quieren devorar nuestra descendencia, no nos pueden tocar, aleluya, porque Cristo sigue, su unción sigue cayendo sobre nosotros, que es su pueblo, y Él nos sigue guardando y Él nos sigue libertando. Esta mujer lo hizo, hermano, en ese manto que significa humillación, el peñasco que significa la piedra. Él defendió a sus hijos de los buitres, de los demonios, de las fieras por 6 meses. ¿Sabe cuánto duró esta mujer allí? 6 meses. Dijo: no sé, murieron mis hijos, pero no voy a permitir que ellos mueran como culpables. Y lo peor, Jesús, sabe, hermano, siendo nosotros pecadores, Jesús ahora nos hace justos ante el Padre. Ante el Padre Él te defiende y Él es tu intercesor. Por eso sin Cristo no hay solución. Con Cristo es que está la respuesta en esta mañana. Amén, hermano. ¿Me está entendiendo, hermano? 6 meses. Así que hoy usted es un ungido de Dios. ¿Cuántos son ungidos de Dios? Según la Biblia, usted ha sido ungido. Y usted tiene que levantarse hoy como esta mujer y vas a defender de los buitres a tu descendencia. Escúcheme bien lo que vamos a hacer. Usted es un ungido de Dios. Arriba la mano los ungidos. Juan dice que usted y yo somos ungidos por el Santo. Si usted no tiene la unción del Espíritu Santo, usted no sería un hijo de Dios. Con ese manto, igual que hizo esta mujer, aunque tus hijos, escúcheme bien, estén muertos, no físicamente sino espiritualmente. Tal vez usted dice: mis hijos no están en el Señor, no quieren saber nada de Dios. Es como si usted los viera muertos, porque sin Cristo estamos muertos. Usted va a levantar su mano y va a levantar el manto de la unción que Dios te da. ¿Está entendiendo, hermano? Y vas a defender tu descendencia. Y usted va a decir: mis hijos pertenecen a Dios. Amén. Mi descendencia pertenece a Dios. Aleluya. Y vas a batir el manto de tu unción, de lo que Dios te ha dado. Y Dios levantará tu generación y cortará, hermanos, la maldición que ha venido de generación en generación. ¿Cuántos de nuestros abuelos hicieron brujerías y hechicerías? ¿Cuántos de nuestros abuelos, bisabuelos y allá fueron tremendamente promiscuos, hermano? Y por eso hoy hay jóvenes atados a situaciones de promiscuidad. Y vemos la sociedad cómo va, arrevesándose la cabeza, que el hombre, si quiere ser hombre, si quiere ser mujer, pues es mujer. Todo esto no viene de gratis, viene de allá.
Si tu casa es uno donde caen cada tanto cae la familia, los miembros de la familia en inmoralidad y se ganan problemas terribles, algunos con demandas, algunos en la cárcel, otros con enfermedades terribles, hay algo que está ahí haciendo daño. Nuestros hijos, voy a decirle, así le dije yo a mis hijos, le dije, hijos, el día que ustedes salgan de mi casa, salen por la puerta correcta, casados como Dios manda. Y así fue. Por eso usted va a defender su casa. No importa que usted diga, no, hermano, pero yo ya cometí un poco de errores que no sé. No importa, Dios te perdona y Dios te levanta. Y si te levantas hoy como esta mujer, dije, Señor, tú me llamaste, tú me ungiste, Señor. Y hoy veo la verdad, Señor. Yo quiero que mis hijos sean benditos sobre la tierra, Señor. No quiero que mi descendencia sea caída. No quiero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos vayan a ser tocados por esa maldición como fue en esta familia. Sino que usted pueda decir hoy, voy a batir el manto de oración. No piense solamente en ti, no diga a mí que me vaya bien, a mí Dios me guarda, a mí Dios, piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en tu descendencia, aleluya. ¿Qué legado le dejaremos a ellos? Aleluya. Amén, amén, hermanos. Para orarles, les termino diciendo esto. ¿Saben qué eran los hijos de Saúl? Eran príncipes. ¿Qué eran? ¿Por qué? Porque todo hijo de un rey era un príncipe. Y Rispa lo que dijo fue, mis hijos son príncipes. No van a morir como lo peor sin haber hecho nada, sin haber sido inocentes, Señor. Ellos son príncipes. ¿Y saben la orden que dio el rey? ¿Cuál fue la orden que dio el rey? Entonces, cuando todo está, escúchame bien, hermano, este final, toda la nación se da cuenta y dice, Dios mío, hay una mujer allá en el desierto. Y le dicen al rey, David, esa mujer está loca. 6 meses lleva con un manto espantando fieras, espantando eso, ya los muertos, los muchachos ya son los huesos, huele a feo, allá esa mujer está loca. Rey, ¿qué va a hacer? Y mira lo que el rey responde. En el verso 11, solo lo vamos a leer para ponernos de pie. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de San, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Y hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también ¿qué? Los huesos de los ahorcados, y los sepultaron, los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y aquí hubo algo glorioso, un milagro grande. ¿Qué pasó? Y Dios fue propicio y a la tierra después de esto se rompió la maldición. Aleluya. ¿Sabe lo que pasó? Los 7 ahorcados que fueron puestos para que la piedra los tragara el hermano, fueron sepultados como príncipes, como reyes. Tus hijos, hermano, no son del montón de lo que el diablo dijo. Tus hijos son príncipes. Tus hijos deben conocer, también tienen derecho a conocer el camino correcto y ser bendecidos y tener una generación bendita y poderosa. Aleluya. Tú eres hijo de Dios. Amén. Usted es un príncipe de Dios. Levante la mano a los príncipes de Dios. Tú y yo vamos a morir tal vez, si el Señor no ha venido en el arrebatamiento. Pero voy a decirle algo, hermano. Ellos fueron sepultados como reyes.
y no comidos por los buitres. Nosotros morimos con Cristo. Amén. ¿Cuántos dicen que estimada a los ojos de Dios es la muerte de sus santos? ¿Está escuchando, hermano? O sea que usted va a morir con Cristo. Morimos con Cristo, sepultados con príncipes, con todos los que mueren en Cristo. Por lo tanto, somos elegidos para oír la trompeta final. Dice en el capítulo 4, verso 17, la segunda dice, y al oído de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, porque somos príncipes. Aleluya. Resucitaremos un día, porque somos los príncipes de Dios. Por eso en esta mañana nunca rompas tu pacto con Dios. Nunca permitas que un pacto llegue a traer desgracia sobre tu casa. Amén. Esta historia es mucho lo que hay que decir, pero ojalá haya entendido lo que Dios quiere decir. Yo no sé, póngase de pie. Si hay un problema consecutivo en tu casa, y algunos dicen, hermano, es una prueba que tengo hace 20 años. No, la prueba es leve y momentánea. Eso no es una prueba, es una consecuencia. Dios no nos juzga. Hoy Dios no está diciendo, tú hiciste esto y por tanto te mereces esto. No, Dios te está diciendo, hijo, yo te perdono, entrégame lo que tienes. Si tienes algo oculto allí que puede dañar tus hijos, es mejor que hoy te postres ante Dios y digas, Señor, este es mi corazón. Esto es, Señor. Señor, hay veces, mire, hermano, ¿usted no ha visto que hay cosas que se repiten en la familia? Y la gente lo dice, oye, la gente sabe, dice, así era el papá. Sí. Igualito, tal cual, que como dice por ahí, tal cual. Hay padres que atan a sus hijos y dicen, tu abuelo fue buen tomatrago y tu papá también, y así tienes que ser tú. Quítate esa maldición de encima. Eso es una maldición. Su papá era uno que era tan simpático que esas mujeres le llovían, y a ti también te van a llover. Quítate esa maldición, porque eso te va a traer consecuencias. Sí tienes derecho a una mujer, según la Biblia, ¿cierto? Pero vamos una y otra en el desorden así, eso te trae consecuencias, problemas suyos. Claro, vive a Dios que hoy los que estamos aquí ya sabemos. Usted dice, no, pero yo no hago caso, voy a ir por una predicación. Usted verá, problema suyo. Yo ya cumplí con entregar el mensaje, ¿o no? Amén. Si tu casa, si tus hijos están cayendo en la misma cosa, hijos regados, hijos desamparados, reproduciéndonos inadecuadamente como los conejos, dicen por ahí, algo está mal. Esa es la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos jóvenes se están suicidando por eso? Dicen, vean, yo no sé, mi papá ni mi mamá, no sé. No, muchos no quiero ni saber de ellos. ¿Por qué? Hay algo allá. A veces entra el diablo a tu casa y hace lo que quiere. En la nariz es suya, en la nariz tuya, y usted no hace nada. Y Dios te lo ha revelado. Oh Espíritu Santo, no sé, Señor. Y tú no haces nada. Sigue Satanás avanzando y va a acabar. Como decía por ahí alguno, hasta con el nido del perro va a acabar. Él no se detiene. Tú tienes que cortar hoy. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Levanta tu mano al cielo. Señor, te damos gracias por tu